Hoy leemos el capítulo 3 del libro de Job. Recordamos que Job había perdido todo: riqueza, hijos, salud, y ahora veremos también que las ganas de vivir. Capítulo 3. 1. Después de esto, Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento. Habían venido a consolarle 3 amigos y habían permanecido en silencio durante 7 días y 7 noches. Y aunque vemos que Job no maldice a Dios, sí maldice el día en el que había nacido. Satanás siempre va a intentar abrir una brecha entre nosotros y Dios, haciéndonos creer que Dios no gobierna justamente. Debemos aprender a reconocer los ataques de Satanás y no permitir que nos separe de Dios. Aunque no podemos controlar los ataques de Satanás, sí podemos controlar nuestra respuesta. 2. Tomó la palabra y exclamó. 3. Desaparezca el día en que nací y la noche que dijo, ha sido engendrado un varón. Job se encuentra inmerso en una lucha emocional, física y espiritual. Todos en las tribulaciones somos vulnerables y debemos aferrarnos más que nunca a la fe. La vida es un regalo de Dios y solo podemos vivirla significativamente cuando la vivimos en armonía con Él. Job ahora siente que es preferible no haber nacido que haber sido abandonado por Dios. 4. Que aquel día se convierta en tinieblas. Que Dios se despreocupe de él desde lo alto y no brille sobre él ni un rayo de luz. Maldicen el día los que aman las tinieblas para hacer el mal. Job se está olvidando de todo lo bueno que ha tenido en su vida. Está en un momento de vacas flacas, pero se está olvidando de las vacas gordas. 5. Que lo reclamen para sí las tinieblas y las sombras, que un nubarrón se cierna sobre él y lo aterrorice un eclipse de sol. 6. Sí, que una densa oscuridad se apodere de él y no se lo añada a los días del año ni se lo incluya en el cómputo de los meses. 7. Que aquella noche sea estéril y no entre en ella ningún grito de alegría. Job no llega a volverse contra Dios, sino que le expresa sus quejas y sentimientos. En momentos de desgracia debemos pedir gracia para aceptar lo que Dios permita que venga sobre nosotros. 8. Que la maldigan los que maldicen los días, los expertos en excitar a Leviatán. Leviatán es un monstruo que aparecerá también en el capítulo 41. También puede ser una referencia a Satanás, puesto que habla de contratar expertos para excitarlo, es decir, contratar hechiceros o magos para excitarlo, cosa que se hace desde la antigüedad y se sigue haciendo actualmente. 9. Que se oscurezcan las estrellas de su aurora, que espere en vano la luz y nos vea los destellos del alba. 10. ¿Por qué no me cerró las puertas del seno materno ni ocultó a mis ojos tanta miseria? 11. ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre materno? Vemos que Job pasa de desear no haber nacido a no haber sido concebido, con lo cual ya no habría recibido ni siquiera la vida. Para nosotros es algo muy diferente el no haber sido concebido con no haber nacido, puesto que como católicos sabemos que la vida se recibe en el momento de la concepción, no en el momento del nacimiento. Por eso el aborto es un asesinato, es atentar contra la vida de una persona, aunque no haya nacido, ha recibido su vida. Dios ha insuflado su alma en ese pequeñito ser que acaba de ser concebido. Es una persona humana, al igual que lo somos nosotros, a la que le estamos negando la posibilidad de nacer, que es el primer derecho que tiene toda persona. Vemos que Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones.
Dios nos conoce desde el vientre. Nada más ser concebidos ya somos personas. El aborto es un crimen atroz. 12. ¿Por qué me recibieron 2 rodillas y 2 pechos me dieron de mamar? 13. Ahora yacería tranquilo, estaría dormido y así descansaría. Todo este discurso de miente a Satanás en el capítulo 2, versículo 4, en el que dice que un hombre daría todo lo que tiene por su vida. Sin embargo, vemos que Job está despreciando su propia vida. Job se pregunta por qué. Los niños pequeños comienzan con estas preguntas, quieren saber todo. Pero para los adultos es frustrante hacerte este tipo de preguntas, porque normalmente cuando nos las hacemos es porque no hallamos la respuesta. Sabemos que en este mundo no hay efecto sin causa. Las causas son las respuestas a las preguntas de por qué. A Job le falta mucho por aprender y nosotros podemos aprender con él. Job es paciente en su sufrimiento, pero rompe su serenidad la angustia de no conocer la causa de ese sufrimiento, el por qué. ¿Por qué este sufrimiento? Más adelante en el libro veremos que sus amigos tienen una visión muy reducida de la realidad. Piensan que nosotros somos la causa de todos los efectos. Piensan que a los buenos les sucederán cosas buenas y a los malos les sucederán cosas malas. Por tanto, Job debería confesar su pecado, admitir que ha hecho algo malo para haber recibido ese sufrimiento, es decir, que el sufrimiento está originado en su conducta. Pero veremos que Job va a estar muy seguro de no merecer un castigo. ¿Podría ser que Dios estuviera usando este sufrimiento para formarle? ¿Estaríamos dispuestos a confiar en Dios aunque no tengamos la respuesta? Nosotros no tenemos todo el conocimiento en nuestras manos. Debemos asumir que hay muchas cosas que no podemos comprender y debemos confiar en Dios. 14. Junto con los reyes y consejeros de la tierra que se hicieron construir mausoleos. 15. O con los príncipes que poseían oro y llenaron de plata sus moradas. Vemos que Job entiende la muerte como un factor igualitario para ricos y pobres. En cierta forma, en nuestra sociedad se sigue entendiendo así, pero Jesucristo nos reveló que en realidad no era así. La muerte podrá igualar a ricos y pobres, pero no a buenos y malos. Jesucristo nos dijo que separaría a las ovejas de las cabras y que cada grupo tendría un destino muy diferente. 16. O no existiría, como un aborto enterrado, como los niños que nunca vieron la luz. 17. Allí, los malvados dejan de agitarse, allí descansan los que están extenuados. Job entiende la muerte como un descanso, como un dejar de ser, pero a la luz de la revelación de Jesucristo, su muerte y su resurrección, la muerte adquiere un nuevo sentido. 18. También los prisioneros están en paz, no tienen que oír los gritos del carcelero. 19. Pequeños y grandes son allí una misma cosa, y el esclavo está liberado de su dueño. 20. Para que dar a luz a un desdichado y la vida a los que están llenos de amargura. 21. A los que ansían en vano la muerte y la buscan más que a un tesoro. El deseo de morir para un cristiano puede ser comprensible, pero solo en el sentido de que deseamos contemplar a Dios, de que deseamos reencontrarnos con Cristo. San Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1 que para él la muerte es ganancia porque así puede estar con Cristo, que desea irse para estar con Él porque es mucho mejor, pero que por el bien de ellos es preferible que aún permanezca en ese cuerpo. Pero su deseo no es para librarse de las aflicciones de este mundo. La vida debe ajustarse a la voluntad de Dios, no a la nuestra.
Por eso para un cristiano no es lícita la eutanasia, porque el deseo de morir no debe ser para librarse del sufrimiento. No es lícito, cuando la vida está cargada de dolor, desear la muerte. Deseamos morir para reencontrarnos con Cristo, no para librarnos de las aflicciones. Y porque nuestro reencuentro con Cristo es lo que mantiene nuestra esperanza en esta vida. Como decía Santa Teresa, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Job ha perdido la paciencia porque imagina que su dolor actual no se acabará. Y no se acabaría si en realidad fuera una condena eterna, que ese sí sería el caso, para estar desesperado como nos dijo Jesucristo en Mateo 26, versículo 24. Más le valdría no haber nacido a aquel que lo entregaba. Pero Job no se está enfrentando a una condena eterna, sino a algo pasajero. Si no hubiera otra vida, los sufrimientos en esta serían insufribles. En Romanos 8:18, San Pablo nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Jesucristo vino para revelarnos la vida eterna y sabemos que nuestra recompensa no está en esta vida sino en la venidera. Una idea errónea sobre Dios es creer que en esta vida Dios nos protegerá, que nos hará ricos, que protegerá a nuestros seres queridos. Y si eso no ocurre, hay dos respuestas: o bien maldecir a Dios o bien confiar en Él. El Señor no nos prometió estar libres de sufrimiento, sino todo lo contrario. En Mateo 16:24 nos dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Ya nos estaba avisando de lo que íbamos a encontrar en esta vida. Pero debemos tener claro que el Señor no nos va a dar más de lo que podamos resistir. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, nos dice que no nos dará tentaciones que superen nuestra fuerza. Al contrario, que nos dará los medios para librarnos de ellas y nos dará la ayuda necesaria para soportarla. El valor y el significado de la vida no está basado en cómo nos sintamos, sino en la única realidad que nadie nos podrá quitar: el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios no puede ser medido por lo que suframos. 22. A los que se alegrarían de llegar a la tumba y se llenarían de júbilo al encontrar un sepulcro. 23. Al hombre que se le cierra el camino y al que Dios cerca por todas partes. Vemos que aquí Job empieza a cuestionar a Dios y a juzgarle. Y todo el libro será como una especie de juicio a Dios. 24. Los gemidos se han convertido en mi pan y mis lamentos se derramen como agua. 25. ¿Por qué me sucedió lo que más temía y me sobrevino algo terrible? 26. No tengo calma, ni tranquilidad, ni sosiego, solo una constante agitación. La disputa entre Dios y Satanás no era sobre sus pasiones, sino sobre su fidelidad a Dios. Satanás provocó a Dios diciéndole que era pura hipocresía y que si le dejaba sin nada le maldeciría. Job vivía en prosperidad y aún así tenía el desasosiego de que algo malo le ocurriría. Y esto llegó. Esa es la incertidumbre que tenemos de la vida. Nos apegamos a lo material, pero las cosas de esta vida son pasajeras. Job no maldice a Dios, pero sí maldice el día de su nacimiento. Muestra la muerte como algo preferible a la vida por su situación desolada. No parece consciente de que sea algo temporal. Job no tiene todas las respuestas a sus quejas, porque la respuesta está en el Nuevo Testamento. La respuesta está en Jesucristo.